Bueno, a nosotros nos correspondió el capítulo número 4, pues con cada uno de sus bloques de aprendizaje y vamos a tratar de hacerlo muy rápido porque todos los que participamos en este grupo queremos hablar un poquito de todos los temas que estaban en el capítulo. Entonces yo voy a iniciar con los factores que influyen en el desarrollo humano. Como aquí todos somos psicólogos, pues los conocemos, ¿sí? De pronto algunos de una manera más profunda, otros no tanto, pero entonces yo quisiera como invitarlos a un cuestionamiento de un tema muy álgido, teniendo en cuenta estos factores biológicos de riesgo biológico, factores psicológicos y factores sociales. Hace poco yo subí un post en Instagram sobre la ideología de género. Y una persona médico me respondió sobre ese post algo que me movilizó muchísimo y que tiene que ver con todos esos factores que tenemos en la integralidad del ser humano. Aquí faltaba, yo diría que falta el factor más importante, uno de los más importantes, obviamente, que es el factor espiritual. Pero este médico me respondía sobre este tema de ideología de género y me decía, es un tema profundamente sensible, ya que somos seres sociales y habitamos en la cultura, ¿sí? O sea, en la cultura. Es difícil imaginarse fuera de la influencia del entorno, o sea, todos los seres humanos estamos dentro de un entorno, una cultura, nacemos bajo unas condiciones biológicas, ¿sí? Biológicas, con unas condiciones cromosómicas, como unas condiciones de ADN que supuestamente nos determinan, pero realmente no es así. Mire lo que responde este médico. En salud médica, en la materia de epigenética, aprendí que el gen propone, pero el ambiente dispone. En contraposición a una creencia anterior que se decía que el gen disponía todo y por tanto las alteraciones eran por fuera. Pero basado en varias pruebas científicas se comprobó que el ambiente de integración hace grandes cambios y modificaciones a nivel del ADN y celular. ¿Cómo podríamos escapar de esa influencia? ¿Se puede negar las esencias genéticas? ¿Podría uno no heredar? Porque siento que esa discusión está atravesando también las ideologías. Entonces nosotros estamos obviamente en desacuerdo con la ideología de género y decimos una persona no nace, ¿sí? Siendo homosexual, no hay una parte como genética que diga que esa persona va a ser un homosexual, pero está hablando aquí que hay unos cambios a nivel epigenético muy fuertes que hacen modificación a nivel del ADN y celular. Entonces, si un niño se crea en un ambiente, que es lo que está pasando ahora, donde se le abre la puerta a que, sí, si tú quieres ser niña y siendo un niño, sé niña, vístete así, en tan poco tiempo el niño en su ADN ya está sintiendo que es de otro sexo, del sexo contrario con el cual nació. ¿Me hago entender? Entonces, esta es una discusión que tenemos que revisar. La epigenética es algo que como psicólogos católicos debemos profundizar y conocer, porque por ahí nos pueden dar bastante palo y por ahí también nosotros no podríamos entender ciertas situaciones de vida de las personas. ¿Por qué se sienten así? La influencia que existe en lo biológico a nivel de riesgo biológico, como también lo menciona aquí, ¿sí? En lo psicológico, en lo medioambiental, todo, en nuestra integridad, en lo espiritual. Así que como psicólogos católicos sabemos que no nos podemos desprender de ninguno de los otros enfoques. Quería tomarlo desde este tema y no hacer un resumen como en el libro está, porque pues en el libro está muy bien descrito y obviamente ya lo vimos, pero sí quería invitarlos a una revisión de la epigenética. ¿Ok? Buena, va a continuar. Continúa, por favor, Snyder, si eres tan amable. ¿Pasas diapositiva? Snyder, la anterior, la anterior. Ahí. Volver a la atención a la iglesia, a la salud mental. Bueno, este es otro tema del cual yo también les voy a hablar y es esa apertura que necesitamos a través de la iglesia para que se vuelva y se involucre en la salud mental.
Esto, digamos que hace algún tiempo no se daba como se está dando ahora. Para la muestra, un botón. Nosotros estamos teniendo un apoyo supremamente grande a través de la iglesia con Monseñor Miguel Fernando, con el Padre Orlando, con cada uno de los sacerdotes de la diócesis del Espinal, con los sacerdotes de cada uno de los departamentos en los que nos encontramos. Monseñor Pablo está siendo muy amoroso con nosotros, entendiendo que también somos de gran ayuda y de gran aporte para el cuidado de la salud mental en la iglesia, ¿sí? A través de los centros de escucha y orientación de las arquidiócesis, es fundamental que nosotros como psicólogos católicos podamos aportar y llegar a cada una de las personas que acuden a las iglesias. Muchas personas acuden a la iglesia buscando ayuda espiritual, pero realmente lo que requieren es un apoyo psicológico y los sacerdotes son conscientes que necesitan de esas herramientas, de estos profesionales que les puedan brindar este apoyo. Entonces los centros de escucha son esa apertura para que nosotros podamos estar con toda la comunidad. También las comisiones de entornos protectores de la iglesia, fundamentales en esta ayuda psicológica de personas que han sido abusadas sexualmente, no solamente en la iglesia, sino a nivel general, a nivel civil, encontrarse con un grupo de profesionales que les puedan brindar apoyo psicológico, acompañamiento, no solamente en aspectos como eh, que tengan que ver con la iglesia, sino en general, es fundamental. Hoy me enteré de un caso y yo decía, es muy triste, es muy triste escuchar que ocurren abusos en la iglesia, o sea, es algo que no quisiéramos oír, pero lamentablemente ocurren porque la iglesia está obviamente llena de seres humanos, personas que tienen dificultades, que tienen también la necesidad del apoyo psicológico. Entonces, para eso estamos allí nosotros los psicólogos, para apoyar, y la iglesia está teniendo esa apertura maravillosa para que nosotros nos podamos involucrar y nos podamos volcar a todas las instancias y todos los ambientes de la iglesia. Snyder, ¿sigues, porfa? La siguiente. Bueno, esta le corresponde a Lilian y luego seguimos otra vez con otro tema. Lilian Pimienta. Hola, hola, buenas noches. Gracias. Quisiera iniciar con la oración que hizo el Padre y fue que retomó nosotros como psicólogos las heridas que llevamos por dentro. A mí me correspondió, por gracia de Dios, cuidado de la salud mental está arraigado en las escrituras. Efectivamente sí, porque el Señor sanaba, sí. De hecho, lo dice en Isaías, en Jeremías. Retomando el tema, existen varios factores, ¿sí? Varios factores que tienen la capacidad las personas que tienen capacidad y la rapidez de esta sanación depende de varios factores. Yo encontré en el análisis que hice, las investigaciones que hice, me puse en esa tareita, dice que la singularidad de la experiencia traumática, la presencia de otros sucesos traumáticos, la capacidad de la persona para reconocer y manejar disparadores impredecibles del trauma, la naturaleza de la espiritualidad de la persona, los niveles de apoyo social y la disposición para utilizar estos servicios al expresar nuestro dolor a un Dios amoroso. Y me he querido quedar con la naturaleza de la espiritualidad de la persona. A lo largo de la experiencia, según decía la doctora Carmencita, que desde la experiencia, y pues pienso que las personas que han llegado a mí y son personas que no tienen esa espiritualidad, me ha costado mucho, ¿sí? Pero cuando se le ha dado a conocer desde las escrituras que el Señor sana esos dolores, esas heridas, somos capaces, ¿sí? Todo ser humano es capaz, tenemos la capacidad del corazón humano para clamar sin reserva a Dios. Creamos la oportunidad para una relación sanadora entre la humanidad herida y un Dios amoroso. El lamento, según se describe en Salmos, modela los clamores profundos de un creyente a Dios en tiempos de desesperación. Quizás los lamentos con clamores crudos
sin refinar, que nos recuerdan que no tenemos que empaquetar nuestro dolor en manojos antes de pedir a Dios que dé sentido al desastre que hay en nuestro corazón. Él se encuentra con nosotros allí en nuestro dolor y llora con nosotros. Por ejemplo, Erich Fromm dice que en su obra dice el psicoanálisis y religión afirma Erich que recobrar la capacidad de amar es lo esencial de toda persona, perdón, de toda terapia psicológica. Si esta meta no se cumple, no se logra más que cambios superficiales. Mire cómo es tan importante nosotros como psicólogos tener las escrituras y que nosotros como padres de familias que tenemos niños, a veces nos olvidamos totalmente que la palabra sana, ¿sí? Que tú tomas la palabra en el nombre de Jesús, queda sano la persona, pero tiene que haber unos procesos para poder llegar a eso, porque las personas están heridas. ¿Y qué buscan las personas? Pues sanar. ¿Y quién sana? El amor de Dios es el que sana a las personas. ¿Me puedes regalar? Vamos por la segunda, ¿cierto? Por la primera. ¿Me regalas la segunda? Por eh, La otra diapositiva, ya hablo. ¿No? ¿Me regalas la segunda? Sí, porfa. O sea, esa es la segunda. Esa es la segunda. Ah, entonces ya me adelanté. Sí, ya. Como solo tenemos Sí. 2 minuticos, entonces ya pasa a las siguientes, Neira, y ya. Ah, bueno, qué pena. Tranquila, tranquila, no te Quería terminar con esto, pero ya si no me dejan, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, termina. Sí, quería terminar con una experiencia de la Madre Teresa de Calcuta que el amor sana, ¿sí? De hecho, aquí en las flechitas está que habla de deja que el amor de Dios transforme nuestras vidas, sé canal de amor para los demás. Ella decía que en cierta ocasión se encontró con un niño que se estaba muriendo, ¿sí? Y lo cogió, lo alimentó y el niño seguía enfermo. Pero cuando lo comenzó a abrazar, a darle más amor, pues el amor de Dios que tenía esa santa mujer, el niño comenzó a reaccionar, ¿sí? El niño, el niño volvió a vivir. Entonces decía ella que el amor sana. Y nosotros con los hijos, es que nosotros tenemos que poner ese punto tan importante. Yo ya no tengo hijos pequeños, pero tengo una nieta, ¿sí? Y esa nieta se ha estado enfermando mucho, pero yo cojo las escrituras y no soy la mamá, soy la abuela. Y la niña se sana. ¿Por qué? Porque hay una espiritualidad para poder conseguir la sanación, las heridas que nos llegan a los pacientes. Pienso que hay que iniciar independientemente de la religión que tenga, porque las escrituras son las escrituras. Mire, hagamos esto sin miedo y sin temor, porque decía Carmencita que, la doctora Carmencita decía que tenía a la Virgen de Guadalupe y en Bucaramanga hay una psiquiatra y una psicóloga, no recuerdo el nombre, que tenía miedo y le dijo a alguien de oración, muy de oración, le dijo, dile que tú vas a orar y que vas a sanar. Y comenzaron a sanarse los pacientes de allá de Bucaramanga y el consultorio fue lleno, 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 lleno hasta el día de hoy. O sea, a veces los miedos y los temores no nos dejan porque tenemos prejuicios de la parte religiosa y nos da miedo. Entonces nos ponemos muy técnicos y muy psicológicos. Sí, eso vale. Pero si Erich Fromm dice que el psicoanálisis y la religión afirma recobrar la capacidad de amar es lo esencial de toda terapia psicológica. Entonces, pues allí muchas gracias por escucharme y yo creo que hasta ahí vamos a dejar, sí. Ok, Lilian, gracias. Bueno, como estamos cortos de tiempo, vamos avanzando. Y viene un tema que a mí me encanta mucho y es la espiritualidad tratado de mente, cuerpo y espíritu. O sea, psicólogos católicos. La psicología católica se basa precisamente en la antropología cristiana que reconoce la revelación divina, el magisterio de la iglesia, la sana doctrina. Entonces, la psicología católica hace esa sinergia tan maravillosa entre
todo lo que ya habían hablado nuestros teólogos durante años, haciendo esa unión entre la ciencia. Lo acaba de decir Lilian, o sea, Erich Fromm decía el arte de amar, amar, el amar sana, el amar te purifica. ¿Y quién nos enseñó a amar? Pues nuestro Padre Celestial, entregándonos a su Hijo para nuestra salvación. ¿Cómo podemos nosotros sanar a una persona? Entregándonos a ella, ¿sí? Entregándonos a ella en ese proceso que estamos. Cuando tengamos un proceso psicoterapéutico, hagámoslo a conciencia. Esta persona viene a mí, acude a mí porque tiene una necesidad grandísima de ser amada, de encontrar el camino para su sanación. ¿Y qué tengo que hacer yo? Donarme, ¿sí? Entregarme, estoy ahí para ti. De pronto en esos 45 minutos, 60 minutos que tengo con esta persona de conversación, sea de pronto la única sesión terapéutica que va a tener esa persona, yo estoy para ella, para escuchar primero los saberes del terapeuta de Romero, se lo súper recomiendo, y Romero recomienda saber escuchar. Cosa que a mí me costó, porque si se dan cuenta yo hablo mucho. Entonces, muy difícil que yo a veces pueda escuchar porque me estoy escuchando a mí misma y me cuesta todavía muchísimo. Pero cuando me meto en la psicoterapia, con la persona, yo sé escucharle, me concentro en ella, en lo que me está diciendo, en su necesidad, por lo que está pasando. Es ahí cuando estoy entendiendo que estoy dando el amor, que me estoy donando para ella, haciendo un vínculo terapéutico, una relación que es lo que va a conducir a la sanación. Cuando hay vínculo terapéutico llega la sanación. Por eso es tan importante ese entender el cuerpo, la mente y el espíritu, la realidad biopsicoespiritual de la que tanto hablamos nosotros. ¿Sí? Las personas van creciendo, van madurando su salud mental a través del tiempo, ¿sí? O sea, una persona mayor se supone que es un poco más madura que una persona muy joven. Por eso necesitamos tener ese acompañamiento a partir de las experiencias de vida, navegar a través de ella, de las creencias, de los valores, de las experiencias religiosas también, ¿sí? De la experiencia que hemos tenido nosotros con nuestra religión, con nuestras creencias. La psicología católica surge de una integración entre la fe, dice que no hable que Dios nos regaló dos orejas. Ah, sí, sí, chachitón, totalmente. A mí como que me dio una nada más porque estoy siempre como escuchándome, pero creo que es fundamental que podamos hacer esa empatía también, que podamos lograr la empatía con el otro, sentir que estamos allí para el otro. Y la psicología y la fe y la espiritualidad cristiana son fundamentales en la psicología del común, la psicología contemporánea que deja afuera lo más fundamental y es la trascendencia del ser humano, ¿sí? La trascendencia hacia Dios, yo creo que le falta todo, porque si no tenemos a Dios, definitivamente no tenemos nada. San Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, escribió sobre temas como el libre albedrío. Y cuando el libre albedrío está averiado, ¿sí? Hay problemas, hay trastornos de personalidad. Entonces, fijémonos en ese libre albedrío cuando estemos en nuestros procesos psicológicos. Santo Tomás de Aquino es el principal representante de la escolástica que elaboró una síntesis filosófica aristotélica y la teología cristiana. Esto pues obviamente el padre Orlando y todos los teólogos son más conocedores del tema, pero se los quiero dejar en connotación porque es importante que los estudiemos. A San Juan de la Cruz, ¿sí? A San Ignacio de Loyola, a Víctor Frank, que es uno de los exponentes de la logoterapia, a Paul Bix, que es un psicólogo estadounidense criticado por muchas corrientes dominantes, pero que han hecho esa integración entre la espiritualidad y la ciencia. Rudolf Aller es el padre de la psicología católica, no lo podemos dejar por fuera para nada, así que como psicólogos católicos pues debemos obviamente conocerlo y estudiarlo y entender que la mente, el cuerpo y el espíritu van unidos, que no se queda por fuera. Muchos psicólogos contemporáneos dicen que la espiritualidad tiene que quedarse por fuera del consultorio y más la religión que fuera del consultorio, que ahí llegas la persona, pero la persona es la integralidad. Entonces, ¿cómo dejo yo a Dios afuera del consultorio? Imposible, imposible para nosotros los psicólogos católicos. Bueno, y les hago dos preguntas.
¿Cómo creen ustedes que puede influir la religión en la salud mental? Para que las piensen. ¿Y cómo interviene la espiritualidad en el bienestar y en la salud mental? ¿Ok? Y avanzamos con las siguientes, Neider. Vamos rapidito porque nos quedan bastantes. Bueno, eso ya se lo resumí. Siguiente. Determinantes sociales en la salud mental. Dolicita. Hola, buenas noches. Hola, Voy buenas noches. a hablarles sobre los determinantes sociales de la salud mental, que más que todo ahorita después de pandemia influyen también muchísimo en la salud mental. Dice que desde la biomédica han avanzado muchísimo en los abordajes terapéuticos para mejorar la salud mental, pero se ha reducido más que todo a la receta de medicamentos, el abordaje terapéutico de los medicamentos, y lo que se ha visto es una secuela que deja el tanto uso de estos medicamentos para la salud mental, trayendo como secuelas muchas veces la depresión, la ansiedad, y dentro de los determinantes sociales de la salud mental está la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la identidad personal y la estructura social. Dentro de la salud mental no solamente determinan factores exógenos como son los determinantes sociales en el que crece el ser humano, sino también de carácter endógeno, de tipo hereditario, y las alteraciones fisiológicas o neurofisiológicas que puede tener la persona. Son determinantes en la salud mental. Bueno, el papel de la religiosidad en la salud mental y cómo influye en los estados del sufrimiento. El sistema cultural, dice, influye mucho estos factores en la salud mental. El sistema cultural de vivencias espirituales y morales, dependiendo del contexto cultural en que la persona crezca, va a influir en la salud mental de la persona. Va a influir la moral con que lo aborda. Para algunos contextos atribuyen, por ejemplo, la disociación en la personalidad a espíritus malignos, y desde ahí empiezan como a abordarlo desde esa esfera. El apoyo de una comunidad de fe influye muchísimo, que genera bienestar a la persona aún en medio de la enfermedad y del sufrimiento, como pertenecer a un grupo de oración, a una iglesia, el apoyo de la familia, el pertenecer a una comunidad, el trato digno en el acompañamiento de la salud de esta persona, ayuda muchísimo a ir sobrellevando el estado en que se encuentra. O sea, la comunidad influye muchísimo en una sensación de bienestar. Los ejercicios de vida espiritual, como alimentamos cada día nuestra fe, como son las santas eucaristías, los retiros espirituales, los grupos de oración, influyen muchísimo también en la salud mental, y vemos cómo desde la neurociencia se han ido también ya ellos metiendo un poco a profundizar los efectos que tiene en el cerebro, haciendo estudios investigativos de un grupo de personas que son creyentes, independientemente de la religión, que hacen oraciones repetitivas, orales o ritos religiosos con aquellos que no son creyentes. Ven que en el cerebro se activa una zona de recompensa que le genera bienestar a la persona, a las personas que son practicantes de una religión. Y eso ayuda a regular y a generar la secreción de la serotonina y la dopamina, generando obviamente también bienestar, y de ahí vemos muchos testimonios de los milagros que existen de sanación interior y sanación física para algunos casos. En algunos que no ha habido la sanación de esa enfermedad, ha habido la sanación espiritual, y ahí el testimonio de muchos santos.
En esto yo tengo una experiencia muy personal mística con mi esposo, que es médico. Nos llamó la Madre Superiora de las Hermanas Concepcionistas acá en Santa Marta, que son hermanas monjas de claustro, y cuando llamaron a mi esposo para ya asistir a la hermana, ya cuando llegamos, el único que pudo entrar fue mi esposo, que tiene ese permiso, y ya la hermana acababa de morir, y Fidia le tomó todos los signos vitales, y ya estaba clínicamente muerta, pero las hermanas le dijo, ay doctor, la hermana lo estaba esperando porque mi esposo toca la guitarra, que usted le cantara, que ella pedía que usted le cantara, y Fidia empezó a cantarle, y la hermana empezó a sonreír, ya clínicamente muerta, empezó a sonreír, fue algo muy místico, y se le salió una lágrima, ya después de haber pues fallecido. Entonces vemos cómo de pronto el efecto del cerebro, ¿verdad? Después de muerto, tiene también, se activa esa sensación. Entonces es importante toda la trascendencia que tiene la religiosidad en los estados de salud mental. Habría que ahondar un poquito mucho más el efecto de la transustanciación, de la conversión del vino en sangre, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo y sangre de Cristo, también en el cerebro humano. Cómo el Señor se vale de esa estructura neurofisiológica y fisicoquímica para hacer su obra en el ser humano. Excelente, eso me gusta. Muy bien, siguiente diapositiva. Ingrid Daza. Buenas noches a todos. Importante además saber si me están escuchando bien. Sí, claro, Ingrid. Ok. Bueno, que todos tenemos una historia. Yo los invito a pensar en cuál es tu historia personal. ¿Cuál es esa historia de vida? ¿Cuáles son esos recuerdos? ¿Cuáles son esas situaciones que has vivido desde pequeño? ¿Cuáles fueron esos momentos decisivos de tu historia que te marcaron? Es como si, como vemos allí en la imagen, que cargáramos una maleta. Todos cargamos una maleta que puede estar pesada, puede estar liviana o puede estar casi vacía o casi llena, ¿verdad? Todo depende del proceso que nosotros hagamos en el presente y día a día con todo eso que se ha grabado en nuestra historia. Desde el momento que nacemos, iniciamos con un libro en blanco, que vamos escribiendo y que sabemos cuando vivimos nuestra fe, que Dios pensó en nosotros, Dios pensó en ti, Dios te visualizó y te dio esa historia. Como dice en la palabra en Jeremías capítulo 1:5, antes que ya te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por nombre, te puse por profeta a las naciones. Realmente Dios, desde el principio, pensó en nosotros. Dios pensó en nuestro nombre, en cómo seríamos, y nos regaló una historia a cada uno. Desde pequeñitos, muchas veces vivimos situaciones que de pronto, pues, no teníamos el control de ellas, pero luego vamos creciendo día a día y nosotros tenemos la capacidad de decidir qué vamos a hacer con nuestra historia, qué vamos a hacer con todos esos recuerdos dolorosos, con todos esos momentos que quizá, por muy duros que hayan sido, marcaron nuestra vida y la marcaron con sufrimiento, con rencor, que quizás aún llevamos cargando
ese peso en nuestra espalda, ese peso de dolor, de problemas, de creencias irracionales, de traumas, de complejos, de pensamientos negativos acerca de nuestra vida que en algún u otro momento se nos disparan en el presente. Entonces es por eso que es necesario que nosotros como psicólogos, sabiendo pues todo lo que podemos hacer por esa persona que llega a consultarnos, pero también cada uno con su propia historia, tenemos día a día que revisarla, que hacer un análisis y pensar realmente en si esta maleta que yo cargo está pesada o la he liberado. Si ya estoy liberando espacio. Y para eso es importante hacer un proceso que empieza por la aceptación. Todos sabemos que para que haya sanación se debe aceptar, se debe reconocer con humildad nuestros errores, debemos conocer cuáles son esas capacidades que tenemos y reconocer nuestra historia, reconocer y aceptar que eso sucedió, que no sucedió de pronto de la forma como se quiso, se deseó en un momento. Pero primero y clave es aceptar para poder asumir que esta situación, por muy dolorosa, por muy difícil, por muy imposible que a veces nos parezca superar, vencer, recapitular, procesar, fue necesaria para nuestro crecimiento, fue necesaria para nuestro aprendizaje, que fue necesaria y fue importante y clave para nosotros poder salir adelante, para nosotros poder convertirnos en lo que somos y poder ser mejores personas. Porque si nosotros no aceptamos y no damos ese primer paso, vamos a estancarnos. No vamos a poder crecer, no vamos a poder transformarnos, no vamos a poder evolucionar, no vamos a poder desarrollarnos aún más. Entonces, clave, importante, aceptar con amor. Y eso lo podemos hacer desde la fe, desde ese seguimiento a Jesús. Y si nosotros queremos también ser discípulos de Él, caminar con Él, es importante aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, que nosotros podamos seguir ese ejemplo de Jesús, que podamos perdonar, que es el segundo paso en el proceso de sanación, perdonar y perdonarnos. Muchas veces nos quedamos pensando en la culpa del otro, en lo que me hizo el otro, en cómo me afectó el otro, cómo me afectó esa situación, cómo me afectó mi papá, cómo me afectó ese tío que abusó, cómo me afectó esa situación. Y es clave también y necesario en el proceso revisarnos, porque muchas veces falta todavía que nos perdonemos a nosotros mismos, que hagamos una revisión de también eso que no nos aceptamos, eso que nos cuesta poder entender, de por qué nosotros permitimos, de por qué nosotros contribuimos quizá en algún momento y esa responsabilidad que tuvimos en que el otro nos hiciera. Y también perdonarnos por lo que hicimos, porque hay que reconocer y hay que aceptar cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, todos esos pecados, todas esas situaciones que nos alejan de Él y que nos pueden ayudar a salvar, a sanarnos, cuando realmente nosotros nos ponemos a los pies de Jesús, contemplamos sus llagas, contemplamos su cruz,
y todo ese perdón que Él nos dio. Entonces, solamente cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, también a nivel espiritual, podemos nosotros hacer un proceso de perdón profundo, porque con su misericordia y con su inmenso amor es que lo podemos hacer. Podemos perdonar y darnos ese perdón que Dios nos dio ya. Amén. Y por último, para poder sanar nuestra historia, para poder sanar nuestro pasado, tenemos que actuar. Tenemos todos los sacramentos, tenemos una sana doctrina desde nuestra Iglesia Católica de la que hacemos parte, en la que nosotros podemos buscar y encontrar esa fuente de amor, de perdón, de sanación y de liberación. Y nosotros tenemos que actuar, tenemos cada día que vivir en nuestro presente, no atarnos a ese pasado y poder dar pasos de fe en los que nosotros podamos llevar un proceso de sanación verdadero. Entonces yo los invito siempre a revisar y tomar lápiz y papel y detenernos en algún momento y poder revisar nuestra historia, todo eso que tenemos que sanar y que de pronto viene a raíz de nuestra familia, hacer un proceso de sanación profundo. Entonces, eso también se lo podemos invitar a nuestros pacientes y es clave para nosotros poder avanzar. Sigue Snyder, gracias. Joana. Hola, buenas noches. Saludos desde Medellín a todos y a todas. Un abrazo muy grande. Bueno, a mí me correspondió, conectando un poco con lo que nos compartió Ingrid, me correspondió 4 momentos que experimentó la mujer samaritana. La verdad, me tomé la tarea de leer esta palabra tan bonita, esta cita bíblica, indagar un poco. Y en esa búsqueda encontré como un poema, como yo dije, sería muy bonito compartírselos. Y cerrando un poco todo lo que hemos trabajado, lo voy a leer si me lo permiten y luego les comparto esos 4 momentos. ¿Sí? Dice aquí, ¿quién no está buscando ser feliz en esta vida? Los griegos lo llaman eudaimonía, que es correr tras el viento noche y día. Es una concepción imaginaria, una utopía, proyecto irrealizable, mientras vivamos en este mundo miserable. Esta sed interior, este vacío, esta vacuidad siempre latente. Yo la viví largos años en mi vida, cuando aún mi corazón no era creyente. Cristo le dijo a una mujer samaritana, hoy tendrás sed y la tendrás mañana, y jamás saciarás la sed que llevas dentro, en el erial y yermo de tu alma, si no bebes las aguas que yo te ofrezco, creyendo y recibiendo mi palabra. Volverás a beber aguas del suelo, que son placebos, que al fin te engañan. Oye, mujer, recibe mi agua viva, tu sed será por siempre erradicada. Igual que esa mujer, yo rogué a Cristo, Señor, dame de beber de esta tu agua, confesándole que en mi corazón triste y reseco tenía una planta enferma y marchita. Oí la voz de Cristo y en mi corazón seco brotó el agua y revivió la planta con brotes, con hojas, con frutos, en una vida nueva que Él me daba. Bebí en las fuentes del placer mundano, llenando de frustración mi triste alma. Bebí del agua que ofreció Cristo y siento dentro que Él me ama. Cristo amoroso, gracias por haberme buscado y perdonado. Te adoro recordando tu muerte y los clavos sobre tu carne desgarrada. Te alabo por levantarme del fango nauseabundo donde estaba y te bendigo porque tú me ofreces después de mi partida en la casa del Padre una morada. Me pareció muy bonito y conectémoslo con lo que ella, en esos 4 momentos de la samaritana, ¿no? Uno de ellos es que ella escuchó a Jesús atentamente. La pregunta es, ¿realmente somos capaces de contarle a Jesús todas nuestras heridas y sufrimientos? Eso es algo que debemos pues preguntarnos y es un proceso que debemos hacer todos, como lo decía Ingrid, sanar nuestro pasado
Solo así podemos dar esos pasos de avanzar, de sanar nuestras heridas y nuestros corazones. Dejó su cántaro a los pies de Jesús. Soltar, para mí significó soltar, ¿no? La sentía como muy valiente y muy dada a realmente cambiar su vida, a hacer ese proceso de cambiar su vida literalmente a los pies del Señor. Y es dejarle a Él toda nuestra existencia. Fue y lo anunció. Es entender que nuestro testimonio le pertenece solo a Él, que nuestra vida le pertenece solo a Él y que cuando sanamos solo debemos lograr que la gente lo conozca como nosotros lo conocimos. Y qué bonito nosotros como psicólogos y psicólogas que hacemos esta labor tan hermosa de trabajar de la mano de Cristo. Fue luz y testimonio. Ahí debemos ser siempre coherentes de la manera en que nos mostramos al mundo y ser el reflejo de Jesús. Entonces, son unos momentos que a manera personal los trato de vivir. Siento que esto es un camino hermoso y bueno, de la mano del Señor siempre se logran cosas maravillosas. Muchas gracias. Felicitaciones. Los saludo desde Cincé, municipio de Cincelejo. Quiero compartir con ustedes esta noche el sufrimiento vencido por el amor, y ese amor es Jesucristo. Pero para que el sufrimiento sea vencido por Jesucristo, los primeros convencidos de esa experiencia somos nosotros, debemos ser nosotros. Como sacerdotes y como psicólogos cristianos católicos, estar convencidos de esa gran verdad. Entonces quiero compartir tres textos bíblicos rápidamente desde esta experiencia. Si nos damos cuenta, en la experiencia del anuncio, de cuando el ángel le anuncia precisamente a María, le dice no temas. Lo primero que ocasiona el sufrimiento, el miedo en nosotros es paralizarnos. Y María precisamente en esa experiencia corre ese riesgo. Y lo que lo que el ángel le dice es no temas, no te paralices. Pero al mismo tiempo, cuando ya sucede todo eso, entonces quien corre el riesgo aquí es José. José también tiene miedo, José también, Dios le cambia el mundo, la vida a María, le cambia el proyecto de vida también a José. Y precisamente el ángel le dice a José, hijo de David, no temas en hacer esto, no temas, convéncete de esta experiencia. Y solamente a través de esas dos experiencias podemos nosotros ser dichosos. Primero, creer para no dejarnos vencer por el miedo. Ahora, esta es una realidad que se manifiesta en la iglesia. La iglesia no jerárquica, la iglesia solamente, sino la iglesia como pueblo de Dios. Laicos, sacerdotes, todos somos iglesia. Y precisamente corremos también el riesgo de paralizarnos. Nosotros como psicólogos a veces nos sentimos paralizados frente a los casos, frente a las situaciones que se nos presentan. También como sacerdote en algún momento nos sentimos paralizados. ¿Qué hacemos? Pues creer precisamente en la gracia de Dios, creer que Dios nos está hablando y creer que Dios nos está utilizando como instrumento, pero que el actor fundamental es el Espíritu Santo. Y es allí donde nosotros encontramos sentido a la bienaventuranza. Dichosos los que sufren, dichosos porque creemos en Él y Él es el que nos consuela. Solamente en Cristo Jesús se puede vencer el sufrimiento, pero cuando se abraza la cruz, pues no podemos nosotros pretender ser dichosos sin abrazar la cruz que el mismo Señor nos invita, que es la cruz de la entrega del amor. Como solamente tenía 2 minutos, 7 segundos, nos dijo la doctora, entonces traté de cumplir este tiempo, pero con esta linda experiencia del cómo Cristo Jesús nos ayuda a vencer los miedos. Bueno, a mí me correspondió esta como anotación a la búsqueda de una respuesta al sentido del sufrimiento.
Entonces, lo que antes de Cristo en el Antiguo Testamento tenía un significado de castigo, ahora después de Cristo tiene un significado de valor de redención. Si lo vemos en las Sagradas Escrituras, cuando encontraban a un paralítico, a un ciego, siempre se fijaban en su historia y decía que por quién él tenía esta enfermedad, si era por sus padres, bueno, visto desde otro punto de vista, pero después de Cristo tiene un significado y un sabor, es a redención, el sufrimiento. Con su propia pasión, Jesús mismo nos da a nosotros un ejemplo claro y nos da a entender que el sufrimiento no tiene carácter de castigo, y la prueba es que él era plenamente inocente. Y ya vemos pues lo que Cristo vivió, asumió, afrontó, aceptó, y con amor y por amor a cada uno de nosotros. Porque muchas veces, aún creyentes, uno escucha que dicen esta enfermedad, esta situación es un castigo. Incluso personas muy cercanas que pueden llegar a experimentarlo de esa manera. Entonces, la respuesta es el amor que se da sin medida, la confianza plena en un Padre que es misericordioso y la esperanza firme del cielo que nos espera. Creo que esto me está de una vez llevando a la otra diapositiva. Sí, esto es tiempo récord. Sneider, ¿me das por favor la siguiente? Sneider. Bueno, entonces tenemos que es una ventaja, pues nadie va a querer sufrir, o sea, nosotros humanamente nadie como voluntariamente se busca el sufrimiento, pero ya hemos aprendido que es algo inherente al hombre, que hace parte de nuestra humanidad, que lo que nosotros debemos hacer es darle otra visión, otra perspectiva, usar otras gafas, otros anteojos, y son los que ya ustedes han dicho, de la aceptación, es la del amor, es ponerle sentido, es ponerle oficio a este sufrimiento, a este dolor, a esta enfermedad, porque si bien nuestra vida es una obra de Dios, la más preciosa, y vemos que nosotros en un solo día experimentamos cruz y resurrección. Y puede que no sea una enfermedad, pero sí son sufrimientos morales, son dolores en el alma. En un solo día nosotros lo experimentamos, la cruz y la resurrección, pero vemos que como cuando un sufrimiento es aceptado y asumido, pues nos traen como, por decirlo así, muchas bendiciones, muchas ventajas. Uno de ellos, pues, la redención a través del sufrimiento. María es corredentora de nuestro Señor, pero nosotros, cuando sabemos ofrecer y unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Cristo, también somos corredentores. Vemos como por medio del sufrimiento, de una enfermedad, de cualquier tipo de sufrimiento que sea, nos trae purificación y crecimiento espiritual. Si tenemos fe, claro, nos va a traer esa ventaja, pero si no, va a ser algo muy amargo, va a ser una carga muy pesada. Y como por medio del sufrimiento también tenemos una unión al sufrimiento de Cristo, que es lo que han experimentado los santos, y lo vemos muy bellamente en el apóstol, en San Pablo, ¿no? Si unimos nuestro sufrimiento al de Cristo y también a la comunión de los santos. Ninguno de los santos la ha pasado tan chévere ni tan rico en esta vida terrena, ¿verdad? Vemos que han tenido una vida que han llegado hasta el heroísmo, y pues por eso son santos. Y una cosa muy especial también que nos trae el sufrimiento, como esa respuesta a veces a esos interrogantes grandes también que tenemos, que nos hacemos o nos hacen, es la esperanza de la vida eterna. Nos hace pensar en el cielo, que todo aquí no es en vano, porque si sabemos sufrir, si sabemos aceptar, si sabemos asumir este sufrimiento, va a tener pues un sabor a redención, y sabemos que nos espera un premio grande, que es el cielo. Y para finalizar, esta frase que coloca aquí al final: cada persona puede encontrar su propia respuesta al sentido del sufrimiento
a través de la oración, la reflexión y la búsqueda de la voluntad de Dios en su vida. Solamente así será para nosotros una ganancia el sufrir. De lo contrario, será una carga muy pesada, será un cáliz muy amargo. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermana, buenísimo. Isabelita. Sí, bueno, buenas noches para todos. Como dice Joa, desde Medellín. Isabelita, muy bien. Pues voy a tratar de ser también muy breve. Me toca pues cerrar con nuestro equipo número 4. Y este ser partícipes en el sufrimiento de Cristo nos invita a reflexionar sobre ese llamado que Dios nos hace. Dios nos hace familia, Dios nos hace partícipes de su sufrimiento que se traduce en bendición. Nos ha hecho un llamado como psicólogos católicos, nos ha hecho un llamado como personas que desde nuestra vocación tomamos una decisión, así como hizo ese llamado a María, a la mujer del sí, su fiat, su hágase en mí. A nosotros se nos da un llamado, se nos hace un llamado, Él nos da una misión y Él nos otorga los medios. Nos da una misión y es la misión de acompañar y de acoger al otro. Nos da la misión y nos da los medios. Y en esos medios también nosotros nos vemos enfrentados al cuestionamiento que las personas pueden hacer y que todos en algún momento hemos hecho. Cuando esa protesta humana se da, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué nosotros? Y nosotros en el trabajo que hacemos estamos llamados con nuestro testimonio y nuestras palabras a responderle al otro precisamente desde la misión que se nos ha dado. Cristo nos invita pues a tomar esa cruz. Cristo nos invita a que nosotros la tomemos y a que ayudemos también a quien sufre, a quien acompañamos en este caminar, también ayudarle a tomar esa cruz, a tomar ese sufrimiento. Un sufrimiento que se transforma en un servicio insustituible, un camino de gracia que transforma las almas. Psicólogos católicos de Colombia, nuestros sacerdotes que tenemos el honor de acompañarnos en este diplomado, la hermana, cada uno de nosotros estamos recorriendo un camino de gracia que transforma almas. Y esa transformación de almas se da cuando nosotros somos capaces de ser testimonio precisamente de ese llamado que el Señor nos da y de la obra del Señor en nosotros. Nos dice su santidad el Papa Francisco, cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Snyder, ¿la pasas por favor? Entonces tenemos que ser conscientes de eso, que este camino es un camino para llevar ese sufrimiento al camino de la redención, al camino que implica que no solo el acompañamiento, sino el acompañamiento cuando se hace de la mano de Dios es el que verdaderamente nos lleva a ser discípulos. Una persona que acompaña, una persona que acoge, una persona que da el sentido al dolor, es aquella persona que lo transforma en la más grande bendición. Y tú y yo estamos llamados a eso, a hacer esas herramientas que transforman. Y nos dice también San Francisco de Sales, las pequeñas obras de caridad de cada día, un dolor de cabeza o de muelas, una desilusión, las rarezas del marido o de la mujer, el vaso que se rompe, un desprecio o una burla, los guantes, el anillo o el pañuelo que se pierden, la molestia de tener que acostarse pronto y levantarse temprano para orar, para comulgar, el ligero sonrojo que sentimos al hacer ciertas devociones en público. En fin, todos estos pequeños sufrimientos aceptados y abrazados con amor agradan mucho a la divina bondad que ha prometido que por un solo vaso de agua dará un océano de felicidad a sus fieles. Nosotros somos bendecidos, tenemos un llamado, tenemos una misión y el Señor nos da los medios que estamos esperando para darle el verdadero sentido a ese sufrimiento, el sentido que se cobra cuando se hace bendición. Porque tú y yo somos partícipes en los sufrimientos de Cristo, sufrimiento que se traduce en amor y sufrimiento que se traduce en
definitivamente en misericordia. En ese orden de ideas, no se trata de sufrir, se trata de amar. Y esto se traduce, compañeros, en una experiencia de fe que nos convoca, nos une y nos envía. Yo creo que ese puede ser para mí uno de los más grandes aprendizajes de este diplomado. Hemos vivido una experiencia de aprendizaje que nos convocó, una experiencia de fe que transforma nuestras vidas y nos da más herramientas para la misión que se nos entregó, una experiencia que nos convoca, una experiencia que nos unió y para reafirmar nuestra decisión de ser psicólogos, no cualquier clase de psicólogos, los mejores, porque con orgullo podemos decir somos psicólogos católicos. Esa convocatoria o ese llamado, esa experiencia que nos ha unido y ahora esta experiencia que nos une porque estamos llamados a dar frutos. Los queremos entonces invitar, el equipo número 4, a que a manera de cierre tengamos un momento de oración. Lo queríamos hacer en vivo, pero Dios sabe cómo hace sus cosas y no era en vivo, era así. Nos queremos unir porque yo creo que a través de este canto que todos lo conocemos, se resume lo que hemos aprendido en esta experiencia de fe. Hoy abracemos nuestra cruz. Hoy ayudémosle al otro a abrazar su cruz y que esta experiencia de fe sea una experiencia transformadora para que le demos el verdadero sentido al dolor y al sufrimiento. Ahí donde estamos, por un minutico, ya vamos a terminar, bendito sea mi Dios, ya vamos a terminar, pero cerremos nuestros ojitos y unámonos en un solo corazón en esta experiencia de fe, donde el Señor hoy nos habla al corazón y nos permite estar unidos en torno a su amor y en torno a esta experiencia de fe. Snyder nos listo. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. La cruz, como bien lo sabemos, durante mucho tiempo fue signo de sufrimiento, fue signo de dolor. Y Jesús, aún conociendo ese significado de la cruz, se permitió abrazarla, porque sabía que finalmente ese dolor, ese sufrimiento, iba a terminar en salvación, iba a terminar en resurrección. Y lo hizo más aún para enseñarte a ti y a mí a abrazar nuestros dolores, a comprender que nuestros dolores, a comprender que nuestros sufrimientos nos pueden llevar a la salvación si quisiéramos verlo de esa forma, si aprendiéramos a verlos de esa forma. Hoy tú, desde tu vocación de ser psicólogo, estás invitado para que abraces tu dolor, para que abraces tu sufrimiento. Y a través de ese testimonio, a través de ese ejemplo, puedas ayudarle a muchas personas que lo necesitan, que necesitan abrazar su dolor, que necesitan llegar a esa resurrección. Por eso, pídele a Jesús, tú como psicólogo católico, pídele a Jesús que te permita abrazar esa cruz, que te permita comprender el dolor, que te lleve a esa resurrección, que te lleve a esa salvación. Porque es así como esas personas que tú puedes atender pueden comprenderlo y podrán abrazar también ese dolor y podrán abrazar también esa cruz. Abraza la cruz y en ella
Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo, mas si los abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Dios me libre de gloriarme si no ves en la cruz de Jesús, en la que estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Cántalo conmigo. Abraza la cruz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Si quieres ser luz, más aún, si como psicólogo católico quieres mostrar la luz, ya sabes la clave. Lo primero que tienes que hacer es abrazar la cruz, es decir, abrazar el dolor, abrazar el sufrimiento, y de esa forma puedes ser luz para los demás. Bendiciones.